Sigo. Necesitamos oír la palabra de verdad que nos fue impartida por el Espíritu Santo de Dios, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios, y desechar todo otro evangelio que no nos transforma a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos que identificar que lo que se nos está impartiendo viene del Espíritu de Dios. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta? En que nos sentimos motivados o impulsados a transformar nuestra vida, a empezar a dejar la vida vieja. Nos sentimos estimulados por la palabra que estamos recibiendo a que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. No a dejar las cosas de forma temporal, sino dejarlas de forma permanente. Es algo que se genera del espíritu hacia afuera, más no de afuera hacia adentro. ¿Ok? La obra del Espíritu es de interno afuera, no de afuera a lo interno. ¿Ok? Hoy en día todo mensaje que no tiene esta intención debe de ser considerado peligroso y un tropiezo para la madurez espiritual de nuestra vida. Entonces, si el evangelio que estamos recibiendo no genera la intención de conformarnos a la imagen de Jesucristo, de despojarnos de lo malo y empezar a vivir una vida correcta, lo más seguro es que ese evangelio es peligroso. Porque el evangelio tiene la intencionalidad de llevarnos a ser conforme Jesucristo fue, a pensar, hablar, sentir, actuar como Jesucristo lo hizo. Por eso Él fue nuestro ejemplo, por eso Él es el blanco a seguir, por eso dice que pongamos nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, si el evangelio que estamos recibiendo no nos lleva a enfocarnos en Cristo y querer ser como Cristo y nos impulsa a ser como Él, cuidado con ese evangelio que estamos recibiendo. ¿Ok? Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucha, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, o sea, genera salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando estamos escuchando una palabra de verdad, un evangelio de verdad, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. ¿O qué hace Dios? Perdón. ¿Qué hace Dios? Nos sella. Nos sella como propiedad con su Espíritu. Y entonces empieza a haber una evidencia espiritual. Porque ya el Espíritu está en nosotros por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Se gesta una vida eterna, una vida espiritual que nos va a empezar a llevar a ser como Jesús fue. Amén. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces, hay un evangelio verdadero y hay personas que predican un evangelio que perturban el verdadero, y por lo tanto nosotros no generamos el fruto que esperamos. No generamos el desarrollo que esperamos. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando un evangelio genuino y verdadero que nos lleva a vivir una vida espiritual, sino una falsa vida espiritual. Y entonces no hay el desarrollo espiritual que tú y yo esperamos. Segunda de Corintios 11:4 dice: porque si viniere alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que hay personas que predican otro evangelio, que imparten otro espíritu, ¿sí? Y que esas personas a veces nosotros bien las recibimos. Esas enseñanzas bien las recibimos. ¿Por qué? Porque no nos mueven el tapete. Porque no nos hacen ver en qué estamos mal, porque no nos muestran el camino por donde realmente tenemos que ir, sino nos adulan el oído, nos hablan conforme a lo que nosotros queremos escuchar, nos prometen muchas cosas, nos ilusionan, nos llevan a tener expectativas falsas que aparentemente van a mejorar nuestra vida, nuestra salud, muchas cosas, y entonces nos dejamos persuadir y lo creemos. Y yo no digo que Dios no nos promete muchas cosas, sí las promete, pero como añadiduras. Pero lo que Él promete más es vida eterna.
Y esa vida eterna la encontramos por Jesucristo. Y para poder vivir la vida de Jesucristo tenemos que morir a nuestro yo, a despojarnos de todo aquello que estorba el caminar en la vida cristiana, a fin de cumplir un propósito eterno y no un propósito circunstancial solamente en esta vida. Amén. Dios espera de nosotros un evangelio verdadero, de profunda madurez en Dios. De esta manera estaremos constantemente peleando con los vestigios del pecado y con la esclavitud del mundo. Entonces, si nosotros estamos recibiendo un evangelio verdadero, constantemente nos vamos a ver peleando contra los vestigios del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a querer vivir una vida de santidad, una vida agradable a Dios. No es que estemos enfocados en el pecado, sino al estar enfocados en vivir la vida de Dios, por efecto vamos a ver lo que nos estorba. Al querer hacer lo bueno, vamos a poder identificar lo que es malo, lo que es improductivo. Y por querer hacer lo bueno, eso improductivo o eso malo lo vamos a dejar de lado por hacer lo que es bueno. Y entonces eso es una señal de que estamos en un evangelio verdadero, porque nos está impulsando a hacer lo bueno, y en esa misma medida, por el compromiso de hacer lo bueno, nos estamos despojando de lo malo que estamos identificando. Amén. Algunos piensan que al oír el evangelio de salvación ya no hay más necesidad de escuchar el evangelio, pero esto es un engaño, pues el evangelio no está limitado a solamente escuchar de la importancia del nuevo nacimiento. Escucha bien esto. El evangelio no está limitado a escuchar solamente de salvación, porque la buena nueva, ¿sí?, no solamente tiene que ver con salvación y ya escuché que en Cristo soy salvo y se acabó. No, el evangelio trasciende a muchas áreas de nuestra vida. Acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu, pero lo primero es la vida que recibimos en el espíritu. De esa vida después se traslada al alma, y de esa alma después se traslada al cuerpo, a lo material, a lo físico. Entonces no podemos pretender que al haber escuchado del plan de salvación o de la importancia del nuevo nacimiento, ya no tenemos que seguir escuchando del evangelio. El evangelio es algo profundo, amén, que nos va a llevar a una madurez a fin de ser a la imagen y la semejanza de Jesucristo. El mensaje del evangelio no es una necesidad que se plantea para una única vez en la vida. De hecho, el recibir a Cristo como Señor y Salvador contiene la sustancia del evangelio, solo que lo hemos reducido a solamente una oración de fe, cuando en realidad es un pacto a vivir dentro de un señorío y una protección diaria en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio no solamente lo recibimos por una oración de fe, es algo que continuamente estamos recibiendo, porque estamos entrando en una realidad donde empezamos a comprender que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro sustentador, nuestro proveedor. En Él están todas las cosas. Pero es en la medida que nosotros nos rendimos a ese señorío, a esa guianza, a ese sostenimiento, es en la medida que eso espiritual fluye a nosotros. Por eso está condensado en el señorío. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir dentro de ese señorío, entonces lo que vamos a hacer es seguir viviendo la vida que el mundo nos ofrece y no la que Dios nos ofrece dentro de ese señorío.